La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Han oído hablar de ella. Nosotros, a lo largo de las últimas semanas, les hemos tratado de acercar qué es lo que dicen unos y lo que dicen otros, porque, como todas las leyes, esta también enfrenta a las distintas fuerzas políticas. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre esta ley y, sobre todo, de si da más autonomía a los ayuntamientos o si se la resta. No se muevan, porque de todo ello, con distintas fuerzas políticas, hablamos en un instante en el debate. Para hablar de todo ello nos acompañan en plató distintos alcaldes y personas que saben mucho de este asunto, de los pequeños municipios y de los no tan pequeños de la provincia de Guadalajara. Nos acompañan Juan Pedro Sánchez Yebra, alcalde de Yebra, muy buenas noches. Buenas noches. También Jaime Frías, vocal del Consejo Regional de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Nos acompañan por el otro lado Julio García, secretario de Política Municipal del PSOE. Buenas noches. Buenas noches. Y también Julián Atienza, alcalde de La Toba. Buenas noches. Hola, buenas noches. En primer lugar, y antes de entrar en materia, ya sabéis que podéis poner encima de la mesa todos los argumentos y cualquier asunto que queráis debatir en cualquier momento y que tenéis libre disponibilidad del tiempo para debatir entre unos y otros y apostillar lo que os tengáis que decir, pero en principio una valoración. Esta nueva ley que se pone encima de la mesa, ¿es una ley, Juan Pedro, positiva o negativa? Yo creo que es una ley positiva, ¿no? Esta nueva ley que se pone encima de la mesa, porque hay que reconocer que con la que está cayendo en España, no sé, los poderes públicos tenemos que hacer algo para racionalizar el gasto, y en principio yo creo que es una ley muy positiva porque va a evitar duplicidades y en definitiva va a permitir que los impuestos de nuestros vecinos se gestionen mejor. Jaime, que además de todo lo que hemos dicho también es alcalde de Cogolludo, ustedes le conocen perfectamente. Pues a mí me parece una ley, como ha dicho Juan Pedro, me parece una ley muy positiva. Ha creado una obsesión y era necesaria para que los municipios tengan una administración correcta de los tributos que pagan los ciudadanos de cada pueblo. Y eliminar las competencias, que es otra de las cuestiones importantes, y derivar la competitividad que pueden tener las distintas consejerías con los servicios que los pequeños y grandes municipios están prestando. Julio. El Partido Socialista evidentemente la ve como una ley muy negativa, pero no solo muy negativa para nuestro sistema democrático, muy negativa para los municipios, especialmente, por supuesto, para los pequeños municipios, pero también muy negativa para los ciudadanos. Esta ley no solo quita autonomía y capacidad a los municipios para prestar servicios. Esta ley quita servicios a los ciudadanos, en muchos casos, y en otros los va a hacer que sean mucho más caros para ellos. En definitiva, una ley que no defienden, salvo oficialmente, ni los alcaldes ni los representantes del Partido Popular. Hay muchas federaciones que se han opuesto. La de Castilla-La Mancha no, la de Castilla-La Mancha ha seguido a pies juntillas los dictados del partido, pero hay otras como Galicia, como otras federaciones que sí se han opuesto. Una ley perjudicial que el Partido Socialista, junto con otras fuerzas políticas, vamos a tratar de que no salga adelante. O sea, vamos a presentar un recurso al Tribunal Constitucional ya mismo. Julián. Sí, pues un poco en la línea de lo que acaba de decir Julio, que es cierto lo del recurso de inconstitucionalidad, que toda la oposición en el Congreso de los Diputados va a acabar presentando un recurso de inconstitucionalidad porque la valoración que hacemos de esta ley es negativa y es perjudicial para los municipios. Es una ley que, al hilo de lo que se estaba diciendo ahora con lo del recurso de inconstitucionalidad, pues parte sin consenso. Se rompe en un tema tan fundamental como este lo que es el consenso y el modelo de Estado que conocíamos desde la Constitución del 78. Al final, esta es una ley que, más que reforma, yo la llamaría contrarreforma, que no es ni racional ni sostenible, sino que es austericida, demagógica y mentirosa. Lo que pretende ni más ni menos es vaciar de competencias a los municipios, sobre todo en el caso de los municipios de menos de 20.000 habitantes, como es el caso de mi pueblo, para que al final esos servicios sean prestados por la Diputación, abriendo la puerta a la privatización. Y además es que recoge esta palabra textual
esta ley. Privatización, ya no se cortan ni un pelo al decirlo. Lo que se pretende es hacer negocio con los servicios públicos y como no pueden eliminar a los pueblos, a los ayuntamientos de facto, pues lo que hacen es vaciarles de competencias y al final vamos a acabar siendo un cascarón vacío. Con lo cual, en fin, nos hemos opuesto en toda la tramitación parlamentaria desde Izquierda Unida y los pueblos pequeños a lo que era el proyecto de ley, ahora ya ley desde el día 30 de diciembre, y nos vamos a seguir oponiendo con todas las medidas que tengamos a nuestro alcance. Vamos a empezar a debatir algunos de los puntos porque las opiniones, como se podían ustedes ya imaginar en sus casas al inicio del debate, son bastante opuestas. Una de las cuestiones que más lleva a enfrentaros entre vosotros entre las distintas fuerzas políticas y ayuntamientos es las competencias. Los ayuntamientos desde hace muchísimo tiempo lleváis pidiendo, los alcaldes y los ayuntamientos, que se delimiten las competencias. Esta delimitación, o por lo menos ahora me matizas, ¿esta delimitación es la correcta, no es la correcta y sobre todo que se dé financiación a las competencias que tienen los ayuntamientos? Cualquiera de vosotros, Juan Pedro yo voy a empezar un poco el debate. Creo que en estos momentos, y es así, los ingresos que obtienen los municipios tienen que ser igual a los gastos que vayan a destinar. Entiendo, no sé si en vuestros pueblos es diferente, que todos los municipios menores de 20.000 habitantes ya estamos haciendo pues unas gestiones importantes que son el alumbrado público, lo llevamos, el cementerio lo estamos llevando, lo seguiremos llevando y es obligado además, la recogida de residuos la seguiremos llevando, la limpieza viaria la seguiremos llevando, el abastecimiento domiciliario de agua potable lo seguimos llevando, el alcantarillado lo vamos a seguir llevando, el acceso de los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas, lo seguimos llevando. ¿Qué delimita esta ley? Esta ley delimita que los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes además tienen otras atribuciones. Pero nos vamos a ceñir en los de 20.000. Los de 20.000, además de esto, ¿qué pasa? Pues que hay ayuntamientos que están gestionando colegios, están gestionando viviendas de mayores, están gestionando una serie de servicios que son deficitarios para las propias entidades locales y lo único que se pretende con esta ley es que esos servicios sean compensados con las distintas consejerías responsables de los mismos para que, oiga, mire, yo voy a gestionar esta vivienda, usted me está dando este dinero, necesito que me dé hasta aquí para gestionarlo debidamente. Eso, en síntesis generales, es lo que dice esta ley, no dice otra cosa. Que yo sepa, y tal y como está publicado en el Boletín Oficial del Estado y la ley que se ha aprobado, que ha sido debidamente consensuada en el Senado y en el Congreso, y entiendo, sí. No sé, entiendo que es algo que ya se está haciendo. ¿Qué más atribuciones podemos obtener? Pues todas las que se deriven de estas tendrán que ser estables, porque si no son estables, estás llegando a meter a un ayuntamiento en un pozo. Si tú ingresas 10 y te vas a gastar 15, esos 5, ¿de dónde van a salir? Yo entiendo que antes, Julio, todo llegaba a manos llenas. Llegaba a manos llenas y no se supervisaban las cosas o se supervisaban de una manera. Ahora, un gestor de un ayuntamiento, un alcalde debe gestionar su municipio con los recursos, con los ingresos que tiene, intentando dar el mejor servicio a sus vecinos y molestándose en gestionar debidamente esos dineros que pagan todos los ciudadanos. Ahora y siempre, o sea, los ayuntamientos democráticos no han nacido ahora que el gobierno de Rajoy quiere ponerles esta ley para controlarles y convertirles en una entidad subordinada, en una administración subordinada a las comunidades autónomas o al Estado. Los ayuntamientos democráticos vienen haciendo una buena labor, una buena gestión y prestando unos servicios impagables a sus ciudadanos. Desde un principio que es, parece que nos olvidamos, que es el de proximidad. Los vecinos a la puerta que llaman es a la del ayuntamiento. Correcto. Y el primero obligado a prestarle servicios si puede es el alcalde, porque es a quien se lo demandan. No quiero decir que cada uno prestemos el servicio que se nos ocurra, no. Pero España tiene suscrita la Carta Europea de Autonomía Local, que entre otras cosas consagra eso, y nuestra Constitución, en el artículo 140, consagra eso, que las entidades locales tengan autonomía para prestar servicios. Aquí lo que ocurre es que, al calor de la crisis, el Partido Popular está haciendo su contrarreforma, como decía Julián. El Partido Popular está haciendo un proyecto recentralizador, es su modelo, no es el modelo del Partido Socialista ni del resto de las fuerzas, es su modelo, y utiliza la crisis como excusa. Ha tratado de convertir a los ayuntamientos
les ha acusado de todo, de mala gestión, de despilfarradores, les ha puesto en el punto de mira como los causantes de esta crisis, o como si la reforma a la administración viniera solamente porque a los ayuntamientos les pongamos una u otra limitación. Y no es así. Los ayuntamientos ni son los causantes del déficit, ni son los que más consumen del Producto Interior Bruto, ni son las administraciones que más gastan, ni las más endeudadas. La deuda de los ayuntamientos es una parte mínima, la deuda del Estado, del conjunto de las administraciones. Y no son los culpables los ayuntamientos. Recordemos que se llegó a decir que aquí sobraban 1/3 los alcaldes y los concejales. Recordemos que se llegó a decir que que iban a cobrar solamente el 15% de los alcaldes y que con eso se iban a conseguir 8.000 millones de euros, como si los alcaldes, en la mayoría de los pueblos, estuvieran cobrando ahora, en los pueblos de menos población, y como si de los sueldos que fueran a quitar, de las retribuciones que fueran a quitar en esta ley, fuera a salir ese ahorro que se quería vender ante la Unión Europea. A los ayuntamientos se les ha convertido en el chivo expiatorio ante Bruselas, de lo que el Estado quiere conseguir, de lo que el Gobierno quiere conseguir. Y les ha presentado ahí como eso, pues como el sacrificio a pagar ante Bruselas para poder decir que en España se ha hecho una reforma de la Administración y se han suprimido 3.000, 8.000. ¿Recuerdan que dijeron que iban a desaparecer todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes? Eso se ha dicho, y se ha dicho por el secretario de Estado. Pero de ahí a lo que hay ahora... Vamos a ver. Ahora utilizan otros mecanismos. Julio, ahora utilizan un mecanismo que es el de la fusión de municipios. Julio, pretenden conseguirlo por otra vía. No, vamos a ver, yo pienso... Apunta a Jaime y luego vamos con Juan Pedro y con Julián. Tú estás diciendo que decían y decían y decían. ¿Han suprimido algún ayuntamiento? Yo te pregunto, ¿han suprimido algún ayuntamiento? Bueno, la ley no suprime ayuntamientos. Ninguno. Pero, por ejemplo... Permite que se fusionen los ayuntamientos. Sí. ¿Vale? Permite que se fusionen. ¿Qué está diciendo la ley? Si la ley lo único que está diciendo es que delimita los servicios que hay que dar. Delimita. Entonces, cuando yo pongo en situación de alerta o alguien pone en situación de alerta a una entidad local, pues tiene que recurrir a la Diputación, y la Diputación es la que tendrá que asumir esos trabajos que no se pueden realizar. ¿Despilfarrados? No, si ya te estoy diciendo desde el primer momento que la ley dice claramente ingresos igual a gastos. O sea, yo no te estoy diciendo otra cosa que no sea esta. En cuanto a lo que tú me estás diciendo de que Bruselas, tal, pienso que los ayuntamientos son la cabeza visible del municipio. Pienso que los alcaldes son los que tienen que gestionar los tributos que pagan los ciudadanos, y pienso que deben de emplearlos correctamente. Y así creo que se está haciendo, por lo menos en el municipio que yo presido y en muchos municipios donde gobierna el Partido Popular. Juan Pedro. Bien, yo creo que, como decía antes al inicio, los ayuntamientos no podemos ser ajenos a los problemas que se están viviendo en España. Yo creo que los ciudadanos cada vez nos demandan más que gestionemos bien sus recursos, los impuestos que con tanto esfuerzo pagan. Entonces yo creo que el evitar duplicidades, el controlar el gasto. Yo hace poco me pasaron un vídeo de unos señores que hablaban de economía, unos señores de Soria, donde decían: si la economía es muy fácil, si se ganan 5 solamente se pueden gastar 3, 4 o 5, pero nunca más 5. Aquí el problema en España es que se ha estado dilapidando el dinero de los contribuyentes, hemos estado gastando a manos llenas. Y hombre, lo que decía el compañero de la Toba, Julián, de eso a decir que el gobierno del Partido Popular lo que pretende es la desaparición de los municipios, de los pequeños municipios, o la privatización para hacer negocio, creo haber entendido eso, corrígeme. Yo creo que cualquier gobierno trata de hacerlo lo mejor posible, incluso Izquierda Unida creo que también trata de acertar. Otra cosa es que esta ley sea susceptible de mejorar, pero yo creo que eso que dices, que lo que busca es el Partido Popular, yo creo que no es que estés confundido, sino que creo que lo dices eso demagógicamente para confundir al televidente. Julián. Bueno, en fin, no se trata de confundir. Si lees esta ley, y más que nada por recapitular un poco y para la gente que nos esté viendo y que sepa, la de 1985, cuando se habla de las famosas competencias impropias y esto que se hace para evitar ahora duplicidades, todo lo que estabais diciendo y demás, la ley de 1985 decía: los municipios pueden realizar actividades complementarias de las propias de otras administraciones públicas, de ahí los convenios, lo de las casas tuteladas,
servicios sociales, ayuda a domicilio, y tú convenias con la comunidad autónoma o con el Estado, con quien sea, y bien, y eso ha estado funcionando y no ha habido ningún problema, y esa no es la causa ni de la deuda, ni de la crisis, ni de nada de esto. Pero bueno, sigo. Se pueden hacer estas actividades complementarias de las propias relativas a educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y la protección del medio ambiente. Eso decía la ley de 1985. La ley de 2013, artículo 28, se suprime el contenido. En fin, ya no puedes hacer todo eso, ¿vale? Por más que haya leído efectivamente lo que ha dicho Jaime, que respetan esa serie de competencias, te quitan estas complementarias. De las competencias propias habría mucho que hablar, no me voy a poner aquí a leer todo el artículo 25 porque es una parrafada, pero hay matices, hay matices. Lo que se hace es, como decía antes, no desaparecen los pueblos de facto, pero sí nos reducen las competencias y nuestra capacidad. Y voy ahí un poco a lo primero y a lo que planteabas en tu pregunta, Rosa, que era la matización que quería hacer. Una cosa son las competencias y otra cosa es la financiación. Lo que siempre se ha estado reclamando es una financiación adecuada. Y las competencias desde los ayuntamientos se pueden hacer. Una ley no va a mejorar esto. Quien mejora la gestión, como se estaba diciendo, que si se ha estado derrochando a manos llenas y tal, bueno, pues yo te hablo de mi caso y una experiencia personal y desde luego te digo que no. Desde luego te digo que no. Y desde esta ley o la de 1985 te seguiré diciendo que no. Aquí los que derrochan son los regidores, es decir, los alcaldes, que o hagan bien su trabajo o hagan mal. Si lo hacen mal, la gente tiene dos opciones. Una es o no volverles a votar, o como está ocurriendo ahora con los casos de corrupción y con los casos pues que está habiendo desgraciadamente, pues que respondan ante la justicia y que luego esa gente pues no vuelva a participar en listas electorales o a salir elegidas, como está ocurriendo. Que bueno, nos metemos en otro debate, pero en fin. No, es que entonces, estos servicios sociales, como estaba diciendo, y estas actividades... Termina y enseguida contestas y también habla Julio. Por eso, estos servicios sociales que estaban diciendo que si eran deficitarios y demás, no, lo siento, pero no son deficitarios para nada. Con una correcta financiación y con los convenios como se ha estado trabajando hasta ahora y con la ley de 1985, no hay ningún problema. Pero no era necesaria hacer esta ley ahora. Para nada. Para nada, para nada. Y es que ni va a evitar duplicidades, ni se va a corregir con esta ley el que no haya más derroche, ni nada de esto. Es una ley absolutamente coyuntural. Como decía antes Julio, estamos en una época de crisis y hay que presentar algún resultado, algunas cifras, que si eso ahora las vemos, las cifras que están aquí, las propias del gobierno, que las tengo, y en fin. Bueno. Que no va a conseguir gran cosa. Jaime y Julio. Creo, bueno, es igual. Me da igual, yo quería, y luego me escuchas. Quería abundar un poco en esto que supone la ley para los ayuntamientos, que parece que nos podemos perder si no. Cuando yo decía que convierte a los ayuntamientos en administraciones subordinadas de otras administraciones, eso en nuestra Constitución, el ayuntamiento debe tener autonomía. ¿Por qué lo digo? Porque a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes les dice en qué condiciones tienen que prestar los servicios, ¿no? Pero aquello se ha eliminado un concepto que había en el anteproyecto, que era el de coste estándar, ¿no? Pero se ha sustituido por otro que es el del coste dictado según las normas del Ministerio o de la propia Diputación o de la Administración en general, de otra Administración. De manera que los municipios que presten sus servicios, es que en condiciones diferentes de estas que diga otra Administración, pueden ver cómo se les ve privados de esos servicios en favor de las diputaciones. Por lo tanto, el ayuntamiento, esto quiere decir una cosa muy sencilla, voy a poner un ejemplo: si en La Toba el suministro de agua depende de un pozo lejano y tiene que llevar el agua hasta un depósito impulsándola y demás, probablemente ese metro cúbico de agua puesto en un depósito de La Toba cueste más que aquí en Guadalajara capital, por ejemplo. Claro, si el Ministerio de Hacienda dice que como en La Toba el metro cúbico de agua es un poco más caro del coste que tienen determinados ellos, no puede ser, se le quitarían el metro cúbico el servicio de abastecimiento. ¿Eso qué significa? ¿Que Diputación lo va a hacer más barato? No, significa que le va a poner el precio a los vecinos y van a pagar más. Eso mismo va a suceder, por ejemplo, en los servicios sociales. Los servicios sociales, el hecho de que las competencias, de que los ayuntamientos solo puedan prestar los servicios sociales como competencias delegadas, significa que la Administración autonómica va a decir en qué condiciones y a qué coste van a poder prestar los servicios. Quiere decirse que pero el coste nunca podrá ser superior. Eso es lo que quiero decir. Van a decir desde las comunidades autónomas a qué coste se puede prestar esos servicios, porque se va a hacer en convenio con las comunidades autónomas. ¿Eso qué significa? Una de dos: o que
se devalúa el servicio o que se presta en peores condiciones de las que se está prestando o que quien van a pagar la diferencia son los ciudadanos. Jaime. Bueno, vamos a ver, Julio, y perdona, no sé cuál es tu nombre. Julián. Tú has hablado del artículo 28. Yo te voy a hablar del artículo 36, que está debajo. Se modifican las competencias de las diputaciones, ¿vale? Está claro. Se regula su intervención en los municipios menores de 20.000 habitantes y especialmente en los de menos de 1.000 habitantes. Yo te pregunto, Julián, cuando tú tienes una avería en tu pueblo de agua o de luz, ¿la reparas tú o la repara la Diputación? Pero, te pregunto, ¿me puedes contestar? No, pero no, es que perdóname, es que claro, si hay una cuestión que está clara, si nosotros tuviéramos que hacernos cargo de todas esas averías, tendrías que tener una estructura tremenda en tu ayuntamiento, con lo cual ya no estás haciendo un equilibrio presupuestario. Cuando se te cae una farola... Sí, pero no me interrumpas, que yo te he escuchado, Julio. Eso no es así. Que no es así. Perdóname, yo no sé en qué pueblo vives tú. Aquí, concretamente, los 3 alcaldes que estamos aquí son pueblos menores de 1.000 habitantes y si no es gracias a la Diputación, muchas veces no podemos subsanar los problemas. Bien. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Pero, tú me pero hablas, ahí entramos tú, en lo que es el papel de las me estás hablando ahora hablamos del papel de las ahora vamos a hablar de lo otro que has hablado. Yo creo, sensatamente, y además hay otro artículo que así lo contempla, que si tú puedes gestionar y negociar un servicio que competa a la Diputación más económico que la Diputación, tú lo tendrás que, lo harás, lo tendrás que hacer tú. Está en la ley, esta nueva ley que se ha aprobado. O sea, vamos a entender las cosas porque es que las cosas se pueden llevar a un lado o a otro lado. En el lado que yo veo cómo son las cosas, mi pueblo, un pueblo pequeño, lo que no podemos nosotros gestionar, no lo podemos gestionar porque no tenemos estructura para hacerlo, se llama a la Diputación y acude de forma inmediata a solventar el problema. De forma inmediata. Sí hay otra cosa que es deficitaria, amigos dos, Julián y Julio. Deficitaria, por ejemplo, un colegio que tú estás suministrando gasoil y lo está pagando el Ayuntamiento de Cogolludo para los alumnos que hay de por la sierra. Tendrá que pagar alguien esa parte del gasoil. ¿O lo va a pagar el Ayuntamiento de Cogolludo? Hombre, eso es, vamos a ver. No, eso no, es como se funcionaba antes. Por eso se pone en marcha... Julio, perdón, eso se va a seguir haciendo, está en la ley. Ya, bueno, bien, o sea, Julio. Pero yo te he escuchado y tú me tienes que escuchar. Hombre, o sea, que me vas interrumpiendo y no estoy conforme con este tema. Yo te escucho y tú me escuchas. En el tema de las viviendas de mayores, tú sabes que te dan una subvención que no es periódica y probablemente sea también deficitario, tendrás que hacerla rentable y si no tendrás que pedir ayuda. Se trata de gestionar el ayuntamiento debidamente. A nadie le van a quitar nada de lo que ya estaban haciendo, sino todo lo contrario. De una forma clara y transparente se van a subsanar muchos de los despilfarros que tú has hablado antes, Julio, que había en muchos ayuntamientos. Despilfarros a lo bestia, a manos llenas. Ya no existe en España nada gratis. Entonces hay que hacerlo sostenible. Contesta Julio, bueno, y nos vamos a publicidad y a la vuelta empiezo por el despilfarro. O sea, aquí parece la palabra despilfarro la has hecho tú, ¿eh? Parece que... No, es que se ha acusado de eso se está acusando, como si todos los municipios... Yo conozco la realidad de la provincia de Guadalajara, Cogolludo evidentemente es un ejemplo de ello también. No se puede comparar ninguno de los municipios de Guadalajara con Madrid, que es que parece que todos los pueblos de esta provincia hubieran invertido o se hubieran endeudado como se ha endeudado Madrid. Pero quería ir a una cosa que se está diciendo, el papel de las diputaciones. Vamos a ver, si un municipio no tiene medios suficientes para prestar todos sus servicios, o no tiene, hay muchas fórmulas que existen y que se pueden utilizar. Una de ellas es mancomunar servicios, unirse voluntariamente a otros municipios para ayudarse a prestar determinados servicios. Existe está la ley. Y funciona. Está la ley. Sí, bueno, no está la ley, no se han acabado de cargar. No se las han acabado de cargar. Las a los 3 meses no presentan los papeles, tienden a desaparecer. Y otro es el papel de las diputaciones. El papel de las diputaciones, el que ha venido existiendo, es como entidad, como poder intermedio. Una entidad, una administración que coopera con los municipios para la prestación de servicios básicos. Esas han sido las diputaciones en nuestra etapa democrática.
Ese era su papel. El modelo que está queriendo implantar el Partido Popular es el de una diputación que no ayuda a los ayuntamientos, sino que suple a los ayuntamientos. ¿Y quién ha dicho que va a... No, eso que es va, falso, Julio, es falso y eso demagógico. está así, hombre, no me digas que es falso, porque es justo el espíritu... Eso es falso, perdona, Julio. Eso es lo que hay perdona, en la ley, Julio, eso es lo que hay y en la falseas, ley, y eso es y lo que hay falseas los detrás. datos y Nos lo da que, tiempo y a lo una que, última y lo que intervención dice la ley. antes Sí, de es que pasar a perdona Pedro. cosa, pero si permitimos No da que datos. Sí, se hagan sí. extensivas, quiero decir, vamos a ver, tú dices que si ahora mismo, estabas diciendo hace un rato que si la TOBA no garantiza que un metro cúbico de agua lo pueda dar a determinado precio y Diputación sí lo da a un precio menor, pues se lo van a dar. Me parece lógico. O sea, yo lo que no entiendo es por qué los vecinos tengo que pagar un metro cúbico a 60 céntimos cuando lo pueden pagar a 30 céntimos. Eso es así. Y si el Ayuntamiento de la TOBA garantiza que el metro cúbico de agua puede suministrar más barato, lo hará el Ayuntamiento de la TOBA. Decía el amigo Julián que, bueno, que hasta ahora la ley contemplaba y que se podían suscribir convenios, y los convenios se suscribían quien los suscribían, ¿vale? Porque yo como Ayuntamiento de Yebra he intentado suscribir algún convenio que no he tenido la ocasión, quiero decir. Eso quedaba muchas veces... ¿Que estás hablando de clientelismo? Sí, estoy o hablando algo de... parecido? Sí, señor, estoy hablando de clientelismo y es precisamente lo que se trata de evitar, que las competencias queden claras y los derechos de cada uno queden garantizados, que no estemos al albur del político de turno que, bueno, que utilice... Pero si te van a decir qué puedes hacer y creo qué no que puedes no, hacer, ¿Quién? Yo creo que ¿cómo no vas a estar a la luz si te van a decir qué puedes y qué no puedes hacer? no, pero desde un si estás intervenido desde este... No estás intervenido. Hombre, eso ya se sale ya del texto totalmente. ¿Intervención por parte de quién? Yo voy a seguir prestando a mi pueblo los servicios que debo de prestarles, que son los que la ley contempla. Y todo aquel servicio que se salga de esto, pues tengo la posibilidad de hacerlo con la Diputación y tengo la posibilidad de hacer convenios con la Junta de Comunidades y decirles, oiga, que yo tengo esto aquí y esto lo quiero seguir manteniendo ahí. Me van a decir, gestiónelo usted y le vamos a dar el dinero que le falta para terminar de gestionar este servicio. Detrás de todo esto... Julio, yo pienso de verdad que tú acabas de decir una barbaridad. ¿Intervención de Sobre qué? la intervención o no de los municipios de la provincia de Guadalajara, si los causa o no los causa esta ley, seguimos hablando a la vuelta de publicidad. No se vayan, ahora volvemos.